Gloria al Señor. Vamos a estar comenzando y vamos a tomar como base para el estudio del día de hoy. Vamos a ubicarnos allí en el profeta Malaquías. Primero vamos a estar en el capítulo 1. Le invito a que si trajo su Biblia, por favor se ubique allí. Mantenga allí la Biblia abierta y vamos a ir buscando esos versículos. Porque así usted puede ir haciendo sus anotaciones, puede ir marcando allí los versículos que le resalten. Entonces estamos allí en Malaquías, capítulo 1. Ok, estamos entonces ubicados ahí en Malaquías, capítulo 1. Vamos a leer del verso 6 hasta el 15. Tiene como título esa porción: Jehová reprende a los sacerdotes. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por su palabra? Yo creo que con una simple lectura ya el Señor nos habló, ¿verdad? Pero todavía hay mucho más allí. Ahora vamos al capítulo 3 del mismo Malaquías y vamos a leer nuevamente a partir del verso 6 hasta el verso 12, donde tiene como un título allí: el pago de los diezmos. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril,
dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu maravillosa palabra. Espíritu Santo de Dios, sé tú trayendo, Señor, esa revelación que se ilumine a nuestras vidas y que podamos, Señor, entender tus verdades, Padre, de la mejor manera en este día, Señor. Queremos que nuestras vidas sean edificadas en todo aspecto y por eso venimos a este lugar con hambre, con sed de tu palabra, Señor, porque queremos ser mejores cada día. Y yo sé que tu presencia está en este lugar y es la que toma el control en este momento, es la que enseña a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Para los que vinieron la semana pasada, recuerdan el tema que estuvimos tratando. Tenía como título La verdadera prosperidad, ¿verdad? Y estudiamos desde el punto de vista bíblico cuál es esa prosperidad que el Señor espera para nosotros y que está establecida en la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tomábamos como referencia ese versículo que se encuentra allí en 3 de Juan, donde el apóstol le decía a Gallo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así conforme prospera tu alma, ¿verdad? Más o menos, parafraseando un poco el versículo, decía de esta manera: yo deseo seas prosperado en todas las cosas conforme prospera tu alma. Y dejamos sentado la vez pasada en el tema que tratamos de que el deseo del Señor Jesús para nuestras vidas es que conforme nosotros vayamos creciendo espiritualmente, por consecuencia se desatan para nosotros también las bendiciones en las demás cosas. Entonces, eso a modo de hacer digamos, un resumen de lo visto anteriormente. Ahora, supongamos que ya esa palabra haya hecho rema en nuestras vidas, que la hemos recibido, la hemos atesorado en nuestro corazón. Yo espero que sea así, que usted haya podido recibir esa palabra, que usted la atesore en su corazón, que usted la crea, porque cuando nosotros activamos nuestra fe en una palabra de parte de Dios para nuestras vidas, entonces automáticamente eso se vuelve una realidad para nosotros. Amén. Entonces, ya tenemos la prosperidad de parte de Dios en nuestras vidas. Ya Dios nos está prosperando. Ya Dios ha visto el cambio en nuestra vida espiritual y por consecuencia están comenzando a fluir las bendiciones económicas. ¿Qué hacer nosotros para mantenernos y para cuidar esas bendiciones económicas, esa área de nuestras vidas que forma parte de nuestro día a día, como es la economía? ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Decíamos la vez pasada que nosotros, cuando Dios viene a transformar nuestras vidas, no solamente viene a transformar nuestras emociones, sino que si le hacemos Señor de nuestras vidas, Él es Señor en todas las áreas y en todos los aspectos que nos rodean y que forman parte de nosotros. Como lo es la familia, también el ámbito económico forma parte de nuestros días a día. Amén. Porque todos en nuestro día a día necesitamos trabajar, necesitamos producir dinero para poder sustentarnos, porque la palabra también lo establece de esa manera, que el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces es un mandamiento que el Señor nos ha dado, donde tenemos que trabajar para poder comer. Eso es así de sencillo, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Entonces, Dios está interesado, nuestro Padre está interesado en que nosotros tengamos cuidado también, nos velemos, procuremos cuidarnos en cada área de nuestras vidas, así como nos cuidamos del pecado en otras áreas de nuestras vidas. En el ámbito económico también nosotros debemos cuidarnos del pecado, porque entendemos que debemos cuidar lo que el Señor ha entregado en nuestras manos. Dice la palabra que nosotros somos administradores
de todos los bienes, de todos los dones, de toda esa gracia que el Señor ha depositado en nosotros. Somos mayordomos y estamos en la responsabilidad de saber administrar todo lo que Dios pone en nuestra mano. Allí en la lectura que teníamos del profeta Malaquías hay una exhortación de parte del Señor al pueblo de Israel. Para nadie es un secreto que dentro de la ley que el Señor estableció para Israel en aquel tiempo, fíjense que hablaba de varios aspectos, aspectos morales, aspectos espirituales, pero también la ley establecía aspectos económicos. Y de allí entonces viene ese diseño, ese modelo de parte de Dios para nuestras vidas, donde tenemos que ser ordenados en todas las cosas. Vemos entonces cuando estudiamos Levíticos, de hecho también en Crónicas podemos conseguir referencia en varias ocasiones de esto, cómo la ley estaba dividida en esos aspectos, abarcaba aspectos morales, en el comportamiento de la persona, de conducta, en los aspectos familiares, en los aspectos de cómo debían de rendir culto a Dios, pero también estaba allí establecido por parte de Dios un plan financiero y económico para el sustento de la casa del Señor. Recordemos que para el tiempo de donde estaba el pueblo de Israel en ese momento, no es como ahora, estaban bajo el tiempo de la ley, y una diferencia entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia es que la presencia de Dios en el pueblo de Israel habitaba en un lugar. Estaba solamente en un lugar y solamente un sacerdote tenía acceso a ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Ahora que nosotros estamos en el tiempo de la gracia, los que recuerdan, los que han leído allí la palabra, dice que Jesús, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, abrió, dice que el velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios, se rasgó por la mitad y ahora todos nosotros, todo el que crea en el sacrificio de Jesús, tiene acceso a la presencia de Dios. Pero para aquel momento no era así, sino que la presencia de Dios habitaba en un lugar donde se debía ir cada cierto tiempo a rendir culto. Habían fiestas establecidas por Dios donde el pueblo tenía que tomar de su ganado, de su producción, y tenía que traer ofrendas delante del altar del Señor. Ahora, ¿qué finalidad tenían esas ofrendas que se empleaban en aquel tiempo? Dice la palabra que era para el sustento de las personas que servían constantemente en el altar. A esos hombres y mujeres que se les conoce como levitas. Los levitas tenían la responsabilidad de estar allí continuamente sirviendo en el altar. Todo el resto de las tribus podían ir y poseer tierra, podían ir, tener su ganado, podían ir y sembrar la tierra, arar la tierra, trabajarla y producirla, pero a los levitas el Señor les dio el mandato de que no iban a tener heredad. Ellos no tenían la posibilidad de tener una propiedad, por lo tanto, Dios diseñó las cosas de esa manera para que el mismo pueblo sustentara a aquellos que estaban sirviendo en la casa del Señor. Entonces el propósito de las ofrendas que se presentaban allí, algunas ofrendas eran quemadas en el altar, pero parte de las ofrendas también se separaba y se dejaba para el sustento de los levitas. Cuando hablamos de los levitas no estamos hablando de 10, 20, 30 personas. Recordemos que era una tribu completa. Los levitas eran muchos. Habían dentro de la tribu de Leví estaban divididas en responsabilidades, por lo tanto era una cantidad grande de personas, por lo cual requerían entonces que todo un pueblo se abocaran y apartaran de lo que ellos producían para traerlos al altar, porque allí estaba el sustento de ellos. Ahora, nos encontramos entonces nuevamente en la lectura que acabamos de tener. Malaquías está haciendo una exhortación, o más bien Dios a través de Malaquías está haciendo una exhortación al pueblo. Primero, les está diciendo que habían fallado porque habían menospreciado las ofrendas que se estaban presentando en el altar. Una de las cosas que leemos allí en Levítico es que las ofrendas que se presentaban en aquel altar para que fuesen agradables delante de la presencia de Dios no podía ser cualquier cosa.
No era que iban a tomar la vaca que se malogró y entonces dijeron, no, vamos a matar la vaca, oye, se malogró, vamos a ir a ofrecérsela al Señor. No, no era de esa manera porque ese sacrificio no le agradaba al Señor. Y el Señor decía, tienen que tomar de lo mejor que produzca la tierra, de lo mejor que produzcan los animales, eso es lo que van a tomar. Pero el pueblo había comenzado a menospreciar lo que Dios había determinado. Y habían tomado eso como una cosa liviana y habían hecho de la mesa del Señor, dice allí Malaquías, algo inmundo. Lo habían hecho inmundo porque estaban presentando sacrificios que no eran agradables delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, lo que ellos estaban haciendo era un acto de desobediencia. Y parece dura la palabra que el Señor les dice, pero el Señor les declara allí, les dice, malditos son con maldición. Esa palabra malditos son con maldición, oye, es una palabra fuerte. Es una palabra que se oye fuerte si se la dice a usted otra persona, pero imagínese que se la diga el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra, el dueño de todo lo que hay. Entonces vemos cómo la desobediencia trae como consecuencia maldición. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? El pueblo deshonró a Dios a través de las ofrendas que estaban presentando. Y Dios les está haciendo la exhortación y les está diciendo que deben de cambiar su manera de comportarse. Luego más adelante podemos ver en el capítulo 3, la última porción de la lectura que tuvimos, donde el Señor les está diciendo, ustedes, la nación toda, me habéis robado. El pueblo todo me habéis robado. Y algunos se preguntarían, pero Señor, ¿y cómo es posible esto que te hayamos robado? Y el Señor les dice, sí, me habéis robado. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9 dice, malditos sois con maldición porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Verso 10 dice, traed los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí y haya alimento primero en mi casa. Haya alimento en mi casa. Al dejar el pueblo de ofrendar, al dejar el pueblo de diezmar, en aquel momento comenzó entonces a haber escasez en la casa de Dios. Fíjense cómo son las cosas. El Dios que les había dado la provisión, el Dios que les había permitido cosechar buenos frutos, el Dios que les daba la vida, que les daba la fuerza para trabajar la tierra, el Dios que les permitía que su ganado no se enfermara, el Dios que hacía que brotara la producción de ellos, entonces ellos ya no querían darle la parte que le correspondía al Señor. No era una cuestión de que Dios les estaba diciendo, bueno, si ustedes quieren, si ustedes pueden. No, aquí Dios había establecido que esa parte le correspondía a Él. Por eso el Señor les decía, ustedes, la nación toda, me habéis robado. Porque se llevaron una parte que no les correspondía. Porque el 10% de las ofrendas, porque las ofrendas no le pertenecían al pueblo, sino que le pertenecían al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice el verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones, ¿hasta cuándo? ¿Poquitas? Allí más o menos, no, dice la palabra, hasta que sobreabunde. Verso 11 es muy importante, dice, reprenderé también. ¿A quién? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Había allí una condición, Dios les estaba diciendo, ustedes me cumplen y yo haré que las ventanas sean abiertas y derramaré bendición hasta que sobreabunden. Pero si ustedes deciden entonces seguir robándome,
Primero el Señor dice, no voy a reprender el devorador, sino que va a venir el devorador y lo que tú no quisiste darme, va a venir el devorador y te va a quitar aún más de lo que me correspondía darme a mí. ¿Sí me están entendiendo? ¿A qué se refería el devorador? Recordemos que en aquel tiempo las ofrendas, lo que el pueblo hacía, lo que producía realmente eran sembradíos, eran cultivos, era ganado, eran vacas, eran ovejas, eran animales. Imagínense entonces que en aquel tiempo se levantara una pestilencia y comenzara a azotar el ganado. ¿Cuántos tienen ganado aquí en esta mañana? Los que trabajan con estas cosas, de ganado, con campo, con fundo. Usted sabe de lo que estoy hablando entonces, ¿verdad? Hay tiempos donde el ganado como que se levanta una peste, enfermedades, y que si no se tiene el cuidado, se puede entonces menguar el rebaño porque comienzan a morirse los animales. Asimismo, los que trabajan con la agricultura saben que hay que tener un cuidado porque si no se levanta una plaga que puede acabar con los cultivos. El Señor les estaba prometiendo en ese momento al pueblo, ustedes me dan lo que me corresponde y yo me encargo de reprender al que quiere venir a devorar lo que ustedes están produciendo. Y todo esto que les he dicho es simplemente la introducción de a dónde quiero llegar en esta mañana, hermano. Porque si bien es cierto que todo esto que estamos leyendo forma parte del Antiguo Testamento y del Viejo Pacto, recordemos que toda la palabra ha sido inspirada por Dios y que es útil para nosotros, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para formar nuestras vidas. Y todas estas cosas que nosotros encontramos entonces en el tiempo del pacto, de cómo Dios se manejaba con su pueblo, nos sirve a nosotros de modelo ahora que estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia. ¿Cuántos están acá? En la semana pasada yo les decía, ahora en el tiempo de la gracia, eso fue en el estudio del lunes pasado, decíamos que ahora en el tiempo de la gracia yo no tengo la obligación de darle al Señor. Dios espera que yo lo haga como una manifestación de mi agradecimiento y de mi adoración a Dios. Yo no tengo una ley que me diga, tienes que hacer esto para el Señor. No. En el tiempo de la gracia las cosas no funcionan de esa manera. Porque como somos adoradores en espíritu y en verdad, el Señor espera que nosotros le adoremos con cada aspecto de nuestra vida. Por lo tanto, entonces leemos como referencia lo que la palabra nos enseña, lo que Dios hacía, cómo Dios trataba con su pueblo Israel. Y tú como adorador en espíritu y en verdad, tú vas a determinar en tu vida, tú vas a comenzar a establecer cosas y vas a decir, yo quiero honrar a Dios con mis bienes. ¿Cómo lo puedo hacer? Y tú no vas a esperar que venga un pastor o que venga un líder a decirte tienes que ofrendar o tienes que diezmar. Porque ese tipo de ofrenda entonces no le agrada al Señor. La ofrenda, el diezmo, tiene que ser algo que tú estableces como un patrón, como un estilo de vida, como un principio en tu vida a través del cual tú adoras al Señor para que entonces tú puedas alcanzar los beneficios que el Señor ha destinado para ti. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Tú y yo tenemos que aprender entonces que inclusive hoy en día, a pesar de que quizás no todos, a lo mejor algunos sí tienen la posibilidad de traer al altar del Señor una vaca, de traer algún animal, de traer cosas que producen con la tierra. Pero hay personas que no nos manejamos con ese tipo de economía. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, qué tipo de ofrendas son agradables al Señor en este tiempo y cuidar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, porque no queremos presentar delante del altar del Señor una ofrenda que sea desagradable. Por eso quiero compartirte en esta mañana algunos aspectos que debemos considerar, gloria a Dios, para una economía sana. Tú y yo también tenemos la posibilidad de que en este tiempo podamos nosotros activar los principios bíblicos y que el Señor también pueda reprender al devorador de tu vida. Todos acá manejamos una economía, nos manejamos con un plan económico y financiero.
Pero hay cosas que a veces nosotros permitimos que entren, que dañan nuestra ofrenda para el Señor, que hacen entonces que el devorador entre en la economía y tú ves que las cosas no te alcanzan y tú dices, pero Señor, tu palabra dice, hay promesa, está esto establecido. ¿Qué es lo que está pasando? Que el dinero no me alcanza. Sabemos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde las cosas están difíciles, están fuertes, la parte económica. Pero para nosotros los hijos de Dios, Él ha dejado promesas y nosotros tenemos que echar manos de esas promesas en este tiempo. Por lo tanto, entonces tenemos que cuidar esa área de nuestra vida para no darle entrada al enemigo y caminar en toda legalidad delante del Señor. Cuando nosotros cumplimos con el Señor, dándole el lugar que le corresponde a Él de honra, entonces estamos caminando en toda legalidad con el Señor. Por lo tanto, el acusador no puede venir a amedrentarnos y a señalarnos, a juzgarnos. Fíjate, hay varios aspectos que nosotros debemos de cuidar. Primer aspecto, vaya tomando nota allí. Dile no a la deuda. ¿Quieres cuidar tu economía en este 2019? Dile al que tiene al lado, dile no a la deuda. Mire, esto es un tema, hermanos, que lo hemos hablado en otras oportunidades, pero es que es necesario siempre estar recordándolo. Porque las deudas no solamente te generan un conflicto a nivel económico, sino que las deudas muchas veces te generan también un conflicto a nivel de relaciones personales. Porque entonces existen un tipo de personas, vamos a ver, dentro de lo que son los deudores, existe el tipo de deudor que viene, quita prestado, pero que sufre de amnesia selectiva, vamos a decirlo así. O sea, se le puede olvidar cualquier otras cosas, o puede recordar cualquier otras cosas, mejor dicho, pero las deudas se le... Y son expertos entonces en quitar prestado, sacar fiado por allá, vienen y le quitan al amigo, vienen y le quitan al familiar, vienen y le quitan al otro y le quitan al otro, y viven una vida entonces endeudados con todo el mundo. Viene por consecuencia entonces que se daña el testimonio de esa persona. Porque entonces, estoy hablando secularmente, ¿no? Allá los que están en el mundo. Porque entonces dicen fulanito de tal, ese es mala. No, mira, con fulano, con ese no hagas negocio porque ese es mala paga. A ese le gusta sacar fiado, a ese le gusta quitar prestado y no, dice que se le olvida. Se le olvidó y no pagó nunca. Está el otro que viene en el tiempo de necesidad, sacó prestado, quitó prestado, sacó fiado, porque tenía una necesidad, cónchale, mira, solvéntame. Y después cuando el otro le viene a cobrar, se pone bravo. ¿Cuántos conocen a uno así? Son de esos entonces que se hacen los locos y cuando le viene a cobrar la persona se ponen bravos, pero bueno, y entonces, como decía por ahí un cartelito que sacaban, ¿verdad? Cuando vienes a pedir fiado, ay, vienes humillado y vienes allí con aquellos ojos aguileños viendo y lloroso. Ah, pero cuando te toca entonces la parte de pagar, allí entonces sí se molesta la persona. Y ahí no se acuerda de que en un momento el otro le dijo, le suplió para satisfacer la necesidad que tenía en ese momento. Hermanos, esto no debe pasar dentro del pueblo de Dios. Porque no se dice que usted en algún momento de aprieto, oye, de necesidad, usted vino y quitó prestado. Hermano, pero hasta en eso usted tiene que dar testimonio. Porque no solamente está el dañar su testimonio, usted queda atado a esa persona. ¿Sabía usted eso? Que es como cuando alguien viene y ofende verbalmente y lo insulta y no hay después un perdón ahí entre esas dos personas. La pastora Leiden hablaba de este tema en los ayunos, acerca del perdón. Asimismo es la deuda, queda la persona atado al otro, porque está allí esa deuda pendiente, porque no has ido y no has solventado eso que tienes que solventar. ¿Cuántos dejaron deudas pendientes en el 2019?
Sal de esas deudas, hermano, en el 2018, perdón. Sal de esas deudas en este 2019. Trata de comenzar el año sin estar quitando prestado a nadie. Hay personas que no sé, es como que es que les gusta estar siempre endeudados y siempre son ligeros para andar quitando prestado a uno y al otro. Fíjenselo, y me llamó muchísimo la atención lo que dice este versículo que se encuentra en Salmo 37, 21. Salmos 37, 21, donde dice: el impío, fíjense, el impío toma prestado y no paga. El impío toma prestado y no paga. Cuando usted y yo como hijos de Dios tenemos una actitud como esa, entonces en ese momento ya nos estamos saliendo del carril y Dios nos llama impíos. Porque si estamos tomando prestado algo y no pagamos, Dios nos está viendo entonces como unos impíos. Y pretendemos entonces que llenos de deuda, nos buscamos deudas y no nos gusta pagar, pretendemos entonces a venir a traer ofrendas en el altar. Pretendemos entonces venir a querer agradar el corazón de Dios. ¿Usted cree que esa es una ofrenda que le agrada al Señor? Si estamos todos endeudados y todos peleados con nuestros hermanos por causa de esta situación. Muchos quizás en algún momento han sacado fiado, y esto es algo que ha sucedido en muchas ocasiones. A lo mejor vino alguien por allí a vender: mira, hermano, vamos a vender esto para recoger fondos y no sé qué. Y hay personas que no tienen para pagar, no tienen de dónde sacar para pagar. Sin embargo, siempre les gusta estar agarrando cosas para quedárselas y después: no, yo te lo pago después, no, yo te lo pago después. Eso no debe ser, hermano. Si tú quieres tener una economía sana en este 2019, dile ante todo no a la deuda. Paga tus deudas lo más pronto posible, pero no andes dañando tu testimonio por allí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número 2, pesa falsa. Pesa falsa. En aquel tiempo, recordemos que cuando se hacían transacciones de comercio y venía alguien a comprarle, supongamos, granos a una persona. Ah, no, mira, fulanito allá de la tribu tal está vendiendo frijoles. Fulanito de tal de allá del que vende frijoles tenía unas pesas, donde entonces se hacía el pesaje del grano que se estaba vendiendo. Pero habían unos entonces que se la querían tirar de vivos, como dicen, y las pesas estaban alteradas. Es decir, que entonces daba como consecuencia que le hacían creer a la persona que le estaban vendiendo cierta cantidad de grano, pero en realidad no era eso. Entonces era una pesa falsa. Y Proverbios capítulo 20, verso 10 dice que pesa falsa y medida falsa se los repito, Proverbios 20:10, para los que están tomando nota. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Dios no se complace en eso, hermano. Y usted me dirá: bueno, hermano, pero eso aplica a los que venden queso, eso aplica a los que venden frijol, a los que venden granos en este tiempo, los que tienen una verdurera. Mire, hermano, pero es que hay muchas formas en las que podemos entender este concepto de pesa falsa. Y yo pensaba en esto y no sé por qué, de alguna manera, el Señor me hacía sentir de hablar de aquellas personas que teniendo un empleo, dicen en el empleo: mira, me voy de permiso médico. Ay, verá, se fue de permiso médico y en realidad anda viajando por ahí visitando a fulanito. ¿Y no estás trabajando? No, estoy de reposo médico. ¿Pero y cómo es eso? ¿Y cómo? Ah, no, yo hablé con el doctor tal, con fulanito, me dio un récipe, yo lo presenté allá en el trabajo y me dejaron salir. Entonces estoy de reposo médico. ¿Usted cree que eso está bien delante de los ojos de Dios?
¿Usted cree que Dios tiene deseos de prosperar a alguien que actúa de esta manera? Que está presentando una pesa falsa. Que está diciéndole a los jefes, mira, estoy enfermo, cuando en realidad es mentira. Y hermano, en el tiempo en que estamos viviendo, las circunstancias, hay personas que dicen, sí, pero pastor, es que mire, por las cosas como están, yo tengo 3 trabajos. Ay, ¿cómo tienes 3 trabajos? Bueno, meto reposo en uno, trabajo en este. El mes que viene meto reposo en este y trabajo en el otro. Y se entiende que hay una necesidad, pero tú no puedes permitir que la necesidad que tienes te lleve entonces a deshonrar a Dios. ¿Cómo tú pretendes que Dios te bendiga? Que Dios derrame esas bendiciones, que sobreabunden sobre ti esas bendiciones, si tú estás actuando de esta manera. Que el Señor nos ayude, hermanos. Aspecto número 3. Sea justo con sus empleados. Mire, esto es algo que el Señor a lo largo de toda la palabra exhorta mucho a los que tenían siervos. Dios hablaba de cómo debía el amo tratar a sus siervos. En este tiempo que no nos manejamos con esos términos de esclavitud, pero sí nos manejamos con el término de jefes y de empleados, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen un jefe acá, secularmente, porque tienen un trabajo? Ahora, ¿cuántos tienen personas a su cargo? Personas que devengan un sueldo de su negocio, de lo que usted produce, de lo que usted tiene. Fíjense, en Santiago capítulo 5, verso 4, hay una palabra allí que la vamos a leer, Santiago 5, 4. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sabe? Esas personas, y lo digo y porque conocí a una persona que era de esta manera, que él decía, no le voy a pagar a tiempo a los empleados, porque si les pago a tiempo, entonces se me van a ir del trabajo, no van a cumplir las cosas como son. Es mejor entonces tenerlos siempre allí con una deuda, porque de esa manera yo los tengo a ellos dominados y controlados. Eso no está bien delante de los ojos de Dios, hermano. Hay personas que les gusta contratar servicios de otro y luego entonces no les gusta cancelarle a la persona lo que corresponde por su trabajo. Y la palabra del Señor nos dice que Dios mira mal a las personas que actúan de esta manera, que teniendo empleados retienen el pago de los empleados. No haga eso, hermano, porque esa es una puerta que usted entonces le está abriendo al devorador en su economía. No debemos actuar de esta manera. Dice que el clamor de esas personas está en los oídos del Señor, porque usted está actuando con injusticia, porque el que está haciendo eso está actuando con injusticia. Y si hay algo que no le agrada al Señor es la injusticia. Por lo tanto, debemos ser también cuidadosos en ese aspecto. Número 4, no al fraude. No al fraude. En el tiempo en que estamos viviendo, es muy posible que quizás inclusive nosotros en algún momento hayamos sido víctimas de un fraude. Pero qué triste saber que sean hijos de Dios, que sean cristianos los que están promoviendo este tipo de fraude. Tenemos que cuidarnos de esto, hermano, y tenemos que andar velando. Allí en 1 Corintios capítulo 6, en el verso 10, el apóstol Pablo enumera aquellas personas que él dice que no heredarán el reino de los cielos. Y dentro de los que están allí enumerados en esa lista se encuentran los estafadores. Y los estafadores son aquellos que cometen un fraude. Entonces hay personas que a lo mejor en su vida pasada estaban acostumbradas a manejar, como dicen en el lenguaje popular, esos chanchullos. No, mira, vamos a hacer un chanchullo aquí con fulano, y arman un fraude. Hermano, dentro del pueblo de Dios no debe existir eso.
No debe existir eso. En el tiempo que estamos viviendo, a lo mejor alguien te va a ofrecer la oportunidad de armar un fraude para a lo mejor obtener algún beneficio económico. Pero ten en cuenta que lo poco que puedas ganar allí, esa puerta que tú vas a abrir allí te puede llevar y te puede comer y puedes gastar hasta aún más de lo poco que puedas ganar allí. Porque eso está mal delante de los ojos de Dios. Número 6. ¿Con quién haces negocios? ¿Con quién estás haciendo negocio? También el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde el enemigo presenta oportunidades. Y fíjense qué interesante, según a los Corintios capítulo 6, en el verso 14, el apóstol Pablo le decía a la iglesia: no unáis en un yugo desigual con los incrédulos. No, absolutamente no, no se unan en un yugo desigual. Cuando hablamos de con quién estás haciendo negocios, me refiero es con quién estás haciendo sociedad en este tiempo. A lo mejor vino alguien, te presentó la oportunidad de montar un negocio juntos. Mira, vamos a juntarnos para abrir X o cual negocio. Pero si esa persona no maneja los mismos principios de vida que tú, si no es un hijo, una hija de Dios, temeroso de Dios al igual que tú, probablemente te estés uniendo en un yugo desigual. A veces creemos que el yugo desigual solamente aplica para aquellos que buscan una pareja, para la muchacha que buscó un muchacho que no es cristiano, para el muchacho que buscó una joven que no es cristiana. Pero este concepto de un yugo desigual se aplica no solamente en ese ámbito de la vida, sino en todo ámbito de nuestra vida. Dice también la palabra del Señor: ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Yo no me puedo juntar a caminar con alguien, a emprender un negocio si no tenemos los mismos objetivos. Porque si entonces te juntaste con este y este quieres hacer fraudes en el negocio que están haciendo, si a aquel a lo mejor entonces le gusta meter la pesa falsa en el negocio que están emprendiendo y tú eres un hijo, una hija de Dios, tú te vas a tener que oponer a eso. Si verdaderamente tú tienes temor de Dios, tú tienes que oponerte a esas cosas. Entonces, ¿cómo Dios va a prosperar ese negocio si tú estás caminando allí en un yugo desigual? ¿Cómo vas a venir a pedir, oye, que el Señor bendiga mi negocio, pero está allí eso que está mal delante de los ojos, está ese obstáculo entre tu oración y Dios? Porque estás caminando fuera de lo que es legal delante de Dios. Entonces, es algo en lo cual tenemos que tener cuidado. Imagínate que hagas negocio, emprendas un negocio con uno que es brujo. ¿Será que un cristiano puede hacer eso, hermano? Porque cuando éste está pidiéndole al diablo y a sus brujerías que bendiga el negocio, ¿por qué tú estás pidiéndole a Dios para que bendiga el negocio? Y entonces, ¿cómo va a funcionar eso? No puede funcionar, ¿verdad que no? Ten cuidado entonces con quién estás haciendo lazos en este tiempo. No permitas que el enemigo te robe la bendición. No permitas que el enemigo se interponga entre lo que Dios ha determinado para tu vida y para ti. Dice el número 7, Dios ama al que da con alegría. Y esto es un versículo que nos conseguimos allí en 2 Corintios 9:7. Algunos dicen que creen que el versículo dice que Dios bendice al dador alegre. No dice Dios bendice al dador alegre. Dice Dios ama al que da con alegría. Y allí en esos mismos versículos, si usted los lee con detenimiento, Pablo habla a la iglesia de los Corintios con referencia a la forma en la cual nosotros debemos dar las ofrendas para el Señor. Dice que no dando con tristeza, no dando por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría, al dador alegre. Entonces, qué tremendo esto, hermanos, que a veces venimos y hacemos cosas para el Señor. Llámese traer una ofrenda, llámese venir y simplemente levantar las manos con acción de gracias para el Señor, pero lo estamos haciendo desde un corazón erróneo.
Porque si usted le está dando algo a su hermano y no lo está dando con gozo, con alegría, sino que lo está dando con tristeza, como diciendo, oye, ay, yo no quería dárselo, pero se lo voy a dar. Esa ofrenda no está bien delante del Señor. Dice, cada uno dé como dispuso en su... ¿Cómo es la ofrenda que usted va a traer al Señor? Como usted dispuso en su... ¿Será que dice cada uno dé al Señor conforme el pastor le dijo? No. ¿Cada uno dé al Señor conforme el hermanito le dijo que tenía que dar? No. Cada uno dé al Señor conforme dispuso en su corazón. Entiende algo, hermano. Lo que tú das para el Señor, nadie tiene por qué influirlo. Porque eso es algo entre tú y Dios. Es la muestra de tu agradecimiento a Dios. Si es mucho, si es poco, eso es la muestra de tu agradecimiento a Dios. Tú mismo vas a ser el que vas a decir, oye, esto es lo que le voy a dar a Dios, teniendo yo la posibilidad de dar más. ¿Será que esto es lo que Dios se merece? Que tan grande sea tu ofrenda, tan grande es tu agradecimiento. Eso es así de sencillo. Que tan grande sea lo que tú das para el Señor, eso es lo que eso está representando lo que tú amas para Dios. Y no te estoy hablando si es gran cosa, el volumen. Te estoy hablando de qué tanto amor tú le estés proyectando a eso. Recordemos el caso de aquella mujer viuda que vino y dio unas moneditas poquitas allí. Y estaban aquellos hombres, los fariseos, señalando y juzgando a aquella viuda por lo que había dado. Y el Señor Jesús les dijo, esta mujer ha dado más de lo que han dado todos. Porque esta mujer dio las 2 moneditas, pero esas moneditas era todo lo que ella tenía. En cambio los demás, dando más que esas 2 moneditas, estaban dando lo que les sobraba. Lo que les estaba estorbando allí, eso era lo que estaban dando para el Señor. Entonces vemos que no se trata de cantidad, sino que se trata de la calidad de la ofrenda que tú estés dando para Dios. Llámese dinero, llámese tiempo, llámese servicio. No se trata de la cantidad, sino de la calidad de servicio, de tiempo, de momentos de adoración que tú le estés dando al Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta mañana? ¿Cuántos han sido edificados por la palabra de Dios en esta mañana? El Señor quiere que en este 2019 caminemos, hermanos, con una economía sana. Porque es necesario, no es tiempo para que andemos allí regalándole entonces al enemigo lo que el Señor nos ha dado. Y andamos por allí abriendo puertas para que el devorador venga y tome parte en nuestra economía. No. Si tú quieres tener un año productivo en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, honra al Señor en todas las cosas, en las decisiones de negocios que tomas, en las decisiones que tomas cuando dices, ¿será que quito prestado? Pero ten en cuenta que tienes que pagar. En las decisiones que tomas, ¿a dónde vas a invertir tu dinero? Pon al Señor, hónralo a Él dándole el primer lugar en tu economía y vas a ver cómo Él te va a honrar y te va a prosperar. Y te va a prosperar conforme prospera tu alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Bríndale un fuerte aplauso al Señor.